Bienvenidos a último episodio, esta vez con un vídeo un poquito distinto, no es un desenfoque selectivo. Hemos querido hacer una cosa un tanto especial, un vídeo en el que vamos a hablar de una película que nos ha parecido la leche, de naturaleza violenta, un slasher un poquito especial y muy peculiar. Y queríamos hacer algo distinto y al final se nos ha ocurrido hacer un poco una especie de debate sobre la película dividido en tres actos, en el cual, en el primero de ellos, vamos a profundizar un poco en lo que podría haber llegado podría haber llegado a ser esta película de Chris Nash. Sergio, si quieres un poquito comentar qué te ha parecido primero, muy por encima, porque luego ya profundizaremos más, pero muy por encima, ¿qué te ha parecido esta película? Y empezamos ya a hablar un poco en lo que podría haber llegado a ser, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, yo creo que tendríamos que decir a nuestros suscriptores claro, que es una película que no es para todo el público. No, Es una no lo es. película que, como ya dice su título, es de naturaleza violenta. Y está, digamos que es una película de terror. Es una película que está basada en el género, en el subgénero de los slashers, pero contiene violencia muy explícita. Así que no es una película, aunque esté cargada de contrastes, que los veremos después, no es una película para todo el mundo. Así que para los más sensibles, bueno, tenéis multitud de películas para ver, pero sí que es cierto que es una película muy curiosa y por lo que decías, creo que es una película que me ha dejado un poco en éxtasis, en cierta manera, ¿no? Viniendo del fenómeno Longlegs, que justamente se ha estrenado hace poco y casi al unísono de naturaleza violenta, creo que es una película de la que hay que hablar, por eso estamos hablando aquí, y que hay que hablar mucho, porque creo que es una película que se puede sacar muchísimas cosas y creo, por mi parte, que a mí personalmente no me ha dejado indiferente, no solo por la violencia explícita, sino por la manera en que está hecha la película, y yo creo que es una buena oportunidad de explayarnos, ¿no? Un poco, Jorge, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, muy por encima, como te decía, lo que diré es que, primero de todo, me sorprende que se haya estrenado en cines una película como de naturaleza violenta. Primero, porque precisamente tiene violencia explícita, ¿no? Como tú decías, pero también, de alguna manera, se ha visto un poco opacada, ¿no? Por este fenómeno que tú decías, ¿no? La película de Oz Perkins, Longlegs, que de alguna manera es como el ejemplo contrario, ¿no? Ese terror mucho más, aunque de autor también, y bueno, ya comentaremos más tarde, pero mucho más comercial, ¿no? Mucho más enfocado al gran público. Sin embargo, esta película que se ha estrenado en cines, repito, que me parece algo realmente increíble. Sí, hay que dar Eh, gracias a Selecta Visión, que se ha totalmente, encargado de totalmente, distribución. que se han arriesgado, ¿no? Porque al final estrenar una película de este tipo pues conlleva un riesgo realmente extraordinario y nuestro agradecimiento, ¿no? A Selecta Visión por esto. Pero como decía, ¿no? De naturaleza violenta, con todo y que tiene esta capa de slasher más crudo, ¿no? Más de película violenta. Hay cositas ahí, hay una reflexión, ¿no? Pero esto es realmente lo que me ha gustado a mí. Pero bueno, de todo esto hablaremos más adelante. Si
te parece, Sergio, lo que podemos hacer es hablar de cuáles fueron los orígenes, el concepto, ¿no?, inicial de lo que iba a ser esta película, ¿no? Sí. Comentabas tú, off the record, que esta película se tuvo que volver a hacer desde cero porque básicamente el equipo de producción, ¿no?, se quedó sin financiación prácticamente Bueno, a poco de terminar la película, ¿no? en cierta manera no fue así, no fue el hecho de que se quedaran sin financiación, sino que Chris Nash, cuando empezó a ver los resultados de esa primera versión de la película, no le convenció. O sea, se gastaron pues la mayoría de lo Del que tenían presupuesto. del presupuesto en esa primera versión. Era una película pues sí que tenía conceptos muy parecidos a la nueva versión, pero es una película que se rodó al 80%, es una película que tenía un director de fotografía diferente, era una película que incluso el aspect ratio era completamente diferente. Estábamos hablando que la primera versión contaba con un aspect ratio de 16 novenos, o sea que era más panorámica, y en esta nueva versión opta por el 4 tercios, el aspect ratio denominado de la academia, ¿no? Y opta por ese tipo de aspect ratio por las limitaciones que tienen, porque claro, una vez llega a ese punto Chris Nash se ha dedicado siempre escribe el guión de la película, la dirige. Es una persona que se ha dedicado mucho pues a los videoclips de música y demás, le ha gustado mucho el género de terror, es su primera película, pero siempre ha estado rodeado del mundillo de los efectos protésicos, de efectos especiales y demás, cosa que ha colaborado también en la película. Entonces yo creo que su visión en la película fue rotunda al intuir que no quería ese resultado. Y para tener el 80% de la película rodada, rodar con un equipo, de alguna manera cortar la producción, entre comillas, y volver a rodarlo casi todo nuevamente con otro equipo, etcétera, creo que eran unas de 12 a 15 personas. Creo que hay que tener mucho valor y sobre todo para ver que el resultado de la película, la verdad es que ha dado sus frutos. O sea, estaba en lo cierto Chris Nash. Bueno, de hecho, no solo mucho valor, sino tener muy claro que lo que estás haciendo tiene un valor, ¿no? Porque al final lo que estás, digamos, por lo que estás optando es por hacer lo mismo, pero con mucho menos dinero, ¿no? Al final, tirar a la basura algo que de alguna manera probablemente, no lo sabemos exactamente, ¿no? Pero probablemente le costó, ¿no?, conseguir reunir toda esa financiación para poder rodar esa película, y el desechar todo eso porque no cumple con tus expectativas de autor, ¿no?, de esa idea que él tenía de su película, pues como tú dices, ¿no?, conlleva mucho valor, pero también tener muy claras las ideas y el valor que tú le quieres dar a esa producción, ¿no? Así que, vamos, me quito totalmente el sombrero por esa actitud de autor, ¿no?, de querer sacar realmente lo que él tenía en su cabeza. Sí, sí. Es más, se desecharon, ya te digo, se desechó absolutamente casi todo el metraje. Esa manera de afrontar las limitaciones de presupuesto hizo que tomar decisiones de una manera acertada en cuanto a
a un tema artístico. Por ejemplo, se decidió no optar por tener una banda sonora. No tiene banda sonora esta película. Es una película muy acertado. Muy acertado, muy acertado. Uh-huh. O sea, esa limitación hizo que tuviera un valor añadido al tener únicamente sonidos de ambiente. De naturaleza. Uh-huh. Y eso, sí, para mí, es un valor añadido que tiene la película y que refuerza el simbolismo de la película. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y sobre todo que estamos hablando que es una producción de Shudder, que como comentábamos también off the record, ¿no? Shudder lleva una trayectoria con todo y ser una productora que, bueno, no está al nivel de New Line Cinema o de Blumhouse, ¿no? Está sacando verdaderamente películas que de alguna manera tienen un valor característico, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años la película independiente Death Stream, que a nosotros, vamos, en último episodio nos encantó por todas esas referencias a Evil Dead, ¿no? Y por esa originalidad, ¿no? De hacer algo con tan poco presupuesto, pero tan divertido, ¿no? Y tan bien hecho. Entonces, con esa pasión, ¿no? Por el cine de terror. Y que Shudder apueste por este tipo de cine un poquito más independiente dentro del género y saque realmente producciones que valen la pena y que no las olvidas a los 10 minutos de salir del cine, ¿no? Me parece muy para ponerlo en valor también. Sí, 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 sí. Además, en general, es una película que podría haber pasado desapercibida completamente. Incluso por su título, que cuando ves la película lo comprendes perfectamente el por qué se ha decidido titularla así, ¿no? Pero es que a primeras es que puede pasar absolutamente desapercibida esta película. De hecho, hubiera pasado desapercibida para mí si no hubiera sido por ti. Es decir, yo esta película había pasado muy por debajo de mi radar y fuiste tú quien me la recomendó y creo que no sé si te podría llegar a decir que a estas alturas del año probablemente sea mi película top de terror del año. Sí, sí, para mí también, ¿eh? Para mí también. Uh-huh. Y la verdad es que es un poco el toque de humildad, ¿no? Con la obra de Chris Nash y también con nosotros mismos, porque que digamos que una de las mejores películas de terror del año sea una película que esté basada en... Bueno, que esté muy enfocada en el subgénero slasher y que sea de violencia explícita, con películas de terror que también están muy bien, todo hay que decirlo, que son muy notables como La Primera Profecía o Longlegs. Claro, es que es una película que sorprende muchísimo a nivel plástico. Plásticamente es una película que sorprende muchísimo. Que bueno, que ya cuando ahondemos más en el siguiente acto, profundizaremos más sobre todo esto y todas sus características, ¿no? Pero claro, es una película que podría haber sido un slasher de género y ya está. Es curioso que digas podría haber sido un slasher, porque bueno, yo, si quieres, si no hay mucho más que comentar sobre qué podría haber sido, pasamos al siguiente tramo. Yo estoy deseando hablar de todas las características que tiene la película, ¿no? Y cojo un poco tu relevo y este testigo que me has dejado, ¿no? De esta frase que es un bombazo de podría haber sido un slasher, porque, fíjate, psicológicamente... partimos del hecho de que no voy a decir que no ha habido slashers con un enfoque más de autor, ¿no? Podemos hablar de It Follows, podemos hablar de
de Final Girls, ¿no? Pero es verdad que cuando vemos que el slasher se aleja un poquito más de esa idea inicial de película vacía en la que solo se tiene en cuenta el body count, ¿no? Violencia explícita, sin ningún motivo, sin ninguna narrativa, sin ningún argumento profundo, ¿no? Dentro de esa narrativa. Sí, como un es como tema que, más lúdico, ¿no? claro, pero sin embargo vemos una película que tiene todos esos componentes del slasher, pero además te quiere contar algo más allá de unos adolescentes que van a una cabaña y empiezan a morir, ¿no? Quiere contarte algo mucho más profundo, más elemental. Es como que psicológicamente ya lo desvinculamos, ¿no? Del género y sin embargo todos esos elementos están ahí. Hay body count, Sí, hay sí, violencia sí. explícita, hay un asesino con elementos sobrenatural, ¿no? Muy a lo Jason. Eh, yo creo que esa es la verdadera originalidad, o una de ellas más bien, ¿no? Porque hay otro elemento principal que si quieres puedes comentarlo tú, que hace de esa película algo muy, muy especial, que es el punto de vista. Sí, claro. El punto de vista yo creo que es... bueno, el punto de vista de una manera de plano de secuencia, en cierta manera, claro. No, o sea, estamos hablando que es una película que tiene un que se ve continuamente a un plano dorsal toda la mayoría de la película. Vemos, es como una perspectiva de tercera persona, se ve la mayoría, o sea, casi todo el metraje se ve la espalda de nuestro protagonista, Johnny, y nosotros, pues, le seguiremos. Y claro, la gracia de todo esto es que hayan utilizado un aspect ratio de 4 tercios para que no se vea toda todo el fondo, todo en un plano general, como podría haber sucedido, sino para que se centre exclusivamente en el personaje, creando también una especie de claustrofobia. E incluso a mí me vienen, o sea, ese tipo de perspectiva, ese tipo de plano, me ha recordado muchísimo, y no solo ese tipo de plano, que lo veo acertadísimo, sino la manera en cómo se desenvuelven algunas escenas. Y es que me venían juegos de survival horror continuamente. A mí el juego de Shinji Mikami, de Evil Within, me venía continuamente. Lo que pasa es que en vez de desde la perspectiva del héroe que controlamos, sí, como si controláramos al enemigo, pero es que bueno, de parece hecho, que controlemos de alguna manera a ese personaje. bueno, de hecho, yo creo que está muy inspirado también, y esto, bueno, no sé, si algún día entrevistamos a Chris Nash podemos preguntarle, ¿no? Pero yo creo que está muy inspirado en videojuegos como Dead by Daylight, que Sí, es un juego en el que tú puedes llevar al asesino, ¿no? Y vas a perseguir a tus víctimas, ¿no? Es un multijugador asimétrico en el cual, pues, un asesino o un ente sobrenatural, hay miles bueno, cientos de expansiones ya con todas las películas habidas y por haber del género. Y es un poco esa perspectiva, ¿no? A la espalda en tercera persona del asesino. A mí sí, me sí, gusta sí, sí. mucho, ya no solo tú decías, ¿no? Y lo decía yo también, el punto de vista, pero ya no solo el punto de vista físico, ¿no? Como tal, el hecho de estar detrás del asesino y estar en esos momentos del silencio del asesino, ¿no? En el cual va de una víctima a otra y vives todo ese silencio con esa naturaleza alrededor, ¿no? Sino el punto de vista más a nivel
simbólico dentro de la película, ¿no? Porque normalmente en este tipo de películas, digamos, la, la, la imagen, ¿no? O la cámara sigue a los que son protagonistas, que son las víctimas, ¿no? Pero de alguna manera aquí las víctimas no son importantes. No. Y eso es uno de los grandes valores de la película, que realmente te hacen protagonista junto con Johnny, ¿no? Con el asesino. Y las víctimas, dentro de que en un slasher más estándar, más habitual, las víctimas no son importantes, aquí lo son menos todavía, porque no sabes absolutamente nada de ellos. Nada. Porque apenas los ves. Apenas los ves. Los ves a lo lejos o cuando van a morir. Y yo creo que eso es una de las cosas también que hacen especial esta película. Sí. Y es una de las cosas que crea aún más misterio y crea más una especie de sensación al espectador, porque yo creo que es una película muy orgánica en ese aspecto. Juega mucho con las sensaciones, sobre todo de los sonidos. Empiezas a escuchar... Exactamente. Pero todo de cara al espectador. O sea, todo lo abraza muy bien. Cosa que creo que no hace Longlegs en algunos aspectos, ¿eh? A nivel de sonido sí que experimenta, hace cosas muy bien, pero son como más gratuitas. Lo utiliza meramente de una manera estética. No lo abraza eso para darle un sentido. Aquí verdaderamente coge los sonidos para darle ese sentido. No de una manera simbólica únicamente, porque escucharemos pues sonidos de pájaros, escucharemos sonidos de moscas, de las plantas, sino que conforme Johnny vaya avanzando continuamente, porque claro, es una película súper contemplativa. Es una película que se basa en las películas de Gus Van Sant en cuanto a que tiene un tempo muy, muy contemplativo, que de alguna manera eso contrasta cuando sucede la primera muerte, ¿no? Que es, estamos con un tempo que vamos siguiendo, que hemos asumido como espectadores, y nos encontramos una barbarie. Y al espectador ese contraste me parece que lo asume sin quererlo de una manera pero increíble. Pero sobre todo es lo que comentaba, es el hecho del sonido cuando Johnny se acerca a las víctimas, que empiezan a escuchar voces, no sabes bien de qué están hablando, y al final... Bueno, lo escuchas desde el oído del asesino, ¿no? Exactamente. Pues al rato buscas una coherencia, un hilo narrativo entre de lo que supuestamente están hablando, y te pones de cara ante unas situaciones que verdaderamente no sabes. O sea, en el género slasher o en las películas de terror, sobre todo, intentan dar un sentido a las cosas. Aquí es tan real todo que, saliendo de una cosa, de una premisa como muy mágica, que es el resurgir de los muertos de Johnny, el resto es pero hiperreal. Hiperrealista, sí, totalmente. Y esos momentos que tú decías, ¿no? De cuando Johnny está caminando por la naturaleza, ¿no? Y vas empezando a oír la conversación de esas víctimas que próximamente van a caer, ¿no? Es todo, es un momento muy sensorial, ¿no? Porque estás viviéndolo todo desde su perspectiva y estás sintiendo todo de una manera que incluso yo te diría, ese sonido, ese aspect ratio, todo el conjunto de todo eso hace precisamente que la película sea muy claustrofóbica, ¿no? Que un escenario en el que todo es naturaleza, árboles, pájaros sonando, debería evocarte
a la libertad y precisamente consigue todo lo contrario, ¿no? Te sientes encerrado en ese escenario que tú sabes que va a ser mortal, ¿no? Hay un segmento de la película en el que de repente cambia el punto de vista, ¿no? Y te pones desde el punto de vista de uno de los personajes, de una de las víctimas, y sientes esa claustrofobia de la naturaleza, ¿no? Sientes que esa naturaleza, la amenaza puede venir de cualquier lugar, ¿no? Y yo creo que eso lo consigue muy bien esta película, ¿no? El conseguir que algo que a priori debería ser benigno, libertad, algo bonito, ¿no? Consiga convertirlo en una amenaza en la que te sientes que vas a caer, ¿no? Y me parece una cosa fantástica el hecho de que consiga eso. Sí, sí, además es como muy simbólico. Es el resurgir de debajo de la tierra, del subsuelo, esa maldad, ¿no? Esa maldad hacia afuera en la naturaleza, como diciendo, la maldad está es natural, o sea, es naturaleza, somos de naturaleza violenta, ¿no? De naturaleza violenta. Sí. Eso es un poco la reflexión de la película al final, que es muy abierta, no está muy clara, ¿no? Esa reflexión, pero da mucho a la interpretación. Yo, por ejemplo, una de las interpretaciones que le di con una escena final que no vamos a comentar, pero es una escena final muy contemplativa también, sí, que tú sí. constantemente estás pensando que va a pasar algo y no acaba de pasar y bueno. Y entonces en ese momento se cuenta una historia, ¿no? Y esa historia, en realidad, lo que te está diciendo es que cada ser, o al menos lo que yo interpreto, que cada ser tiene su esencia y su forma de ver o de interpretar esa violencia, ¿no? Que va dentro de la esencia de ese ser, ¿no? Y de alguna manera no hace que la violencia sea algo implícito del ser humano, sino que te enseña que forma parte de esa naturaleza, ¿no? Y eso, yo creo que esa reflexión dentro de lo que es un slasher, ¿no? Que al final, pues es un género que no buscas ese tipo de reflexiones tan profundas, me parece muy acertada. Sí. No sé si tú lo viste igual, ¿no? Sí, igual, exactamente, sí. Y es acertadísimo. Además, volviendo otra vez al tema de los sentidos, yo creo que Chris Nash es súper inteligente porque parece que como que te está entrenando. Hasta que sucede la primera muerte, él sabe de alguna manera que va a ser muy explícita. Y él te está entrenando continuamente. Él te da sonidos para que los oigas, los degustes, situaciones. Él, digamos que te va poniendo migajas de pan para que cuando veas verdaderamente de lo que va la película, te resulte mucho más cruel todo y te afecte muchísimo más. Claro. Sí, totalmente. Además, bueno, si quieres entramos en abrimos ese melón, ¿no? El melón de las muertes, que sin explicarlas mucho, porque hay alguna que hay que verlas. Que bueno, que pues que están muy divertidas, ¿no? Y son muy bestias, ¿no? Muchas de ellas. Hay esta que se ha vuelto tan viral, la del yoga, ¿no? La del yoga. No es mi favorita, para nada. Pero sí que reconozco que es la más brutal y la más explícita, ¿no? También probablemente de las que peor hecha técnicamente esté, dentro de todas las muertes. A mí me gusta mucho una de las muertes, que tampoco voy a explicar mucho detalle, pero sí que voy a explicar que técnicamente me ha parecido muy buena. Y es un plano desde arriba, un plano secuencia desde arriba, que se va moviendo a lo largo de dos personajes, de dos víctimas, y cómo el asesino va acabando con ellas. Y me ha parecido que técnicamente tiene un valor extraordinario.
O sea, se nota que Chris Nash, con todo y que esa película la habrá hecho con los 4 duros que le quedaban, tiene unos valores de dirección realmente muy interesantes y Sí, que, sí. y que podría hacer grandes cosas. Sí, sí. Esa escena me parece increíblemente bien rodada y técnicamente, a nivel de efectos, es muy impresionante. Es muy Mm. impresionante porque hay un momento que no se nota el corte. Ahí tiene que haber un corte, si no, esa persona estaría muerta de verdad. Pero no se nota el corte. Y luego hay otras escenas en las que también hay un corte que no se nota. Y, y realmente te da esa sensación de rechazo porque no sabes separar, o al menos psicológicamente no sabes separar si eso es real lo que estás viendo o no. Me recuerda un poco a la escena de Terrifier en la que tiene a la chica abierta y la parte por la mitad. Mm. Eh, Ojo, esa escena está tan bien hecha que llega un punto que psicológicamente dudas. Sabes Sí, 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 perfectamente sí. que no, pero a la mente te hace dudar, ¿no? Porque ves ahí que no ves la trampa, no ves el truco. Y al no ver el truco, mmm, hay un microsegundo que dudas, ¿sabes? Y conseguir eso es muy difícil. Sí, sí. Y yo creo que aquí Chris Nash con esas dos escenas lo consigue y me parece de mucho valor. Sí, y hay que contar que es una película que no hay nada digital. Es Nada, todo nada, nada. nada. No hay absolutamente nada digital. Sí, sí, sí. Es Fantástico. una película que es todo pues maquillaje y, y prótesis y demás. O sea, no vamos a encontrar cosas realizadas digitalmente ni nada por el estilo. Es más, Chris Nash va a encontrar un poco de esto, ¿no? Eh, bueno, aparte de todo eso, es que también el hecho es curioso también porque el hecho de que se rodara otra vez la película, se rodó en Ontario, en una zona de Canadá, que justamente era la época de moscas negras. Y se ve que las moscas negras, que lo utilizaron después en la película, porque decían que daba como mucho ambiente en el sonido, ¿no? Se puede escuchar muchas veces e incluso se pueden ver las moscas. Y se pueden ver también los mosquitos, que había plagas y plagas de mosquitos. Hay veces que hay algún plano en el que se ve el cielo y se ve un poco borroso, pues eso no es Eran nubes de por la mosquitos, ¿no? cámara, eran nubes de mosquito, ¿no? Que casi ni se aprecian. Sí, sí. Decían el director de fotografía y Chris Nash que bueno, ellos acababan cada día de rodaje con 200 picaduras. Tenían que rodar con unas mallas para no sufrir las picaduras de mosquitos y de las moscas negras. Pero sobre todo las moscas negras tienen un zumbido muy característico que cuando lo escuchas durante bastante tiempo, empiezas a volverte loco, loco. Se ve que tienes como una especie de distorsión de la realidad bastante fuerte. Y es curioso que es una película que sea tan orgánica en cuanto a los sentidos y que hayan rodado así también en esas circunstancias también la película. Sí, sí, al final anécdotas, ¿no? Pero bueno, es que la película, al margen de la calidad de la imagen, ¿no? De ese aspect ratio de 4 tercios y demás, con todo y eso se aprecia mucho, ¿no? Los paisajes boscosos de esa parte de Canadá y lo bonita de la naturaleza quitado de esa sensación de angustia, ¿no? Que provoca en algunos momentos. Y bueno, yo creo que no, esta película, si se tenía que rodar en algún lugar, era allí, ¿no? Y de hecho,
pues en esa historia, ¿no? Que uno de los personajes cuenta al final, hablan un poco pues de esa flora y de esa fauna, ¿no? Y un poco pues la enlazan con la violencia en la naturaleza, ¿no? Y con esa esencia que hablábamos antes. A mí lo que me gusta sobre todo el final de la película, no voy a hacer spoiler, pero de alguna manera, igual es interpretación mía, pero creo que hace un poco de parodia del concepto de Final Girl. Sí, No sé cómo, sí, no sí, sé cómo lo ves tú. sí, sí, porque al En cierto final... modo, parodia un poco ese concepto sí, sí. Yo y creo se que lo lleva un poco a su terreno. a su terreno, exactamente. Lo recoge porque al final acaba viendo una Final Girl. Porque claro, Chris Nash coge los tropos del slasher. Claro. O sea, crea un asesino pues con sus características identificativas e icónicas de asesino. Con elementos sobrenatural. Elementos Todo lo que hemos visto en los sobrenatural. años 80, 90. Exactamente. Sobre los 80. Pues Sí. tiene una máscara de bombero del siglo XIX. Tiene una arma muy característica que son los ganchos con cadenas. Bueno, que Chris Nash dijo que le hacía gracia eso porque le daba pie como a jugar con el tipo de muertes, etcétera, ¿no? Claro, coge los tropos y se los lleva a su terreno, incluso en el tema de la Final Girl. Sí, sí. Y además es como un momento muy humorístico, ¿no? Cuando termina la película y ves eso y dices... Cabrón, no sí, me lo esperaba. Pero incluso, y no sé si es intencionado o no, pero la apariencia de Johnny, claro, él es muy Jason. Es muy Jason. A mí me recuerda mucho a Jason. Sí. Bueno, es que una de las referencias de la película es toda la saga Viernes 13. O sea, es Jason. Tal cual. Pero sí que y esto no he encontrado información, es una suposición mía, y es que me resulta muy curioso que coja como rostro, como máscara, una máscara de bombero, porque los bomberos eran los que ayudaban a la gente a salvar vidas, y hace él todo lo contrario. Bueno, pero también tiene una justificación dentro de esa intrahistoria de lo que ocurrió en el pasado. De lo que ocurrió, sí, pero juega pero bueno, juega con los juega un poco con contrastes. Exacto, sí, con esa cara y cruz, ¿no? Con esa dualidad, ¿no? De la naturaleza bonita, la violenta, lo que supuestamente es bueno, malo, el bien y el mal, ¿no? Sí. Totalmente. Así que, bueno, yo creo que ya de todo de lo que podemos hablar de la película sin estropear, creo que ya hemos hablado. Y podríamos ya acabar con... ¿Cómo te parece a ti que puede llegar a prolongarse esto, ¿no? Porque al final ya sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Algo tiene mucho éxito y se explota hasta la saciedad, hasta llegar a hacerlo un producto repetitivo y restarle valor en muchos casos, ¿no? No en todos, por suerte, pero en muchos casos pues restarle valor. Y lo cierto es que hay anunciada para 2025 una secuela. De naturaleza violenta. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Y cómo puede acabar? Bueno, como has dicho, bueno, así para terminar, vamos a ver cómo sopesamos todo esto, ¿no? La secuela, claro. Lo que supone también esta película, ¿no? Porque yo creo que es una película que va a tener referencias en un futuro a partir de otros directores. No creo que sea una película que pase desapercibida también para otros directores. Creo que va a ser también un punto de inflexión en el género y se va a realizar copias o homenajes, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a la secuela, bueno, yo la esperaba, en cierta manera, la esperaba. Sí que es cierto que, por un lado, pienso, necesita una secuela, pero, por otro lado, espero una secuela. ¿Por qué?
por la sencilla razón de que Chris Nash no pudo realizar todo lo que quería en esa película, por todo lo sucedido, y después porque creo que ha podido comprobarse que Chris Nash es un tío inteligente. Sí, sí, es un tío inteligente y tiene valores como director que bueno, al final, cuando tienes poco dinero y pocos recursos, es cuando se ve realmente el talento, ¿no? Al menos yo opino esto. Y aquí lo ves claramente. Cuando tú tienes la capacidad de con tan poco hacer algo tan original, tan trascendente, ¿no? Porque al final esta película yo creo que trascenderá en muchos aspectos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Pues inspirará a otros directores o de alguna manera se reinventará un poco las reglas del slasher, ¿no? O de este tipo de subgénero, ¿no? Y, y yo creo que sí, yo creo que es un tío muy inteligente y creo que podría dar mucho más. Eh, puede darnos películas muy interesantes, pero ya sabes, ¿no? Este miedo, ¿no? A la sequelitis que hay en, en esta industria, ¿no? Y no sé, yo lo veo un poco innecesario. Me gustaría a lo mejor pues que Nash optara por una película de género, pero distinta, ¿no? O con otro enfoque original o con algo diferente, ¿no? Pero una secuela de una película como esta, yo lo veo más como para explotar un poco el personaje de Johnny. Que realmente es un personaje que tiene cierto carisma, no lo voy a negar, tiene cierto carisma, pero tampoco profundiza mucho en que este personaje pueda llegar a ser un Freddy Krueger o un Jason Voorhees. No, 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 no. no parece la intención de la película, No, para nada. pero yo creo que es parte del juego de los tropos del slasher. Porque si te das cuenta, hay un momento en la película que se quita la máscara y no pasa nada. Ya, Cuando puedes pues, mantener el misterio continuamente. Y no, no, claro, él claro. juega a su manera. O sea, no te Sí, esperas bueno, absolutamente nada. es un poco lo que decíamos, ¿no? Que al final Chris Nash coge las reglas del género y las parodia y las mueve y las cambia y un poco pues este ejemplo que tú decías, ¿no? De se quita la máscara y no pasa nada. Y con lo del final, que no hemos dicho ni diremos, Claro, pero pasa el final exactamente es lo un poco lo mismo. mismo, te esperas algo que luego no ocurre todo lo contrario. Y es fantástico, ¿sabes? Porque es como... amo el género, pero también lo parodio Y y juego con hago lo que él. quiero con él, ¿no? Claro, juego con Juego con él. él, No, exacto, claro, exacto. juego con él. Sí, sí, sí. Porque, claro, yo creo que es muy inteligente por eso. Porque no hace una película de género totalmente lúdica y ya está. Que Hace su hay, película. pero Hace hace su su película. película. Hace su película. En el que hay Sí, sí. momentos, pues, lúdicos, hay momentos que no están justificados, que. Pero de una manera en la que se diferencia absolutamente y la convierte en una película de autor. Exacto. Y eso es lo que comentábamos un poco, y me gusta que digas esto porque es como, hemos hecho como un bucle, ¿no? Porque estamos terminando tal como empezamos. Al empezar decíamos un poco que la película tenía este toque de película de autor que Chris Nash tampoco ha inventado nada, quiero decir. El slasher ya tiene unos añitos como subgénero y ha habido muchos tipos de slasher, ¿no? Pues antes comentábamos, It Follows, para mí es un slasher muy especial, Muchos. muy de autor, Mucho, coge mucho. ciertas reglas de ese slasher, ¿no? Aunque igual no es un slasher completamente, pero coge muchas reglas del género, ¿no? O, por ejemplo de Final Girls, ¿no? Que de alguna manera pues hace como una especie Exacto. de comedia divertida, ¿vale?
pues, o por ejemplo, también se me ocurre Tucker and Dale contra el mal, ¿no? Exactamente. Pues coge las reglas del slasher y se las lleva hacia la comedia también, ¿no? Bueno, pues ese tipo de películas que se salen un poco de la norma y que hacen algo especial, ¿no? Y de naturaleza violenta hace exactamente eso. ¿Es súper original? Pues tampoco, porque sin ir más lejos hay una película, te lo comentaba antes, Sí. hay una película austriaca del año 83 que se llama Angst, que hace un poco lo que hace esta película con el punto de vista, ¿no? Pues el punto de vista desde la visión del asesino, ¿no? Y lo que pasa que también es verdad que esa película pues se va más hacia el falso documental, ¿no? Y tiene otras Claro, reglas distintas. tiene otras reglas, Pero, es como más fácil también de aceptar sí, sí, cosas exacto. por el tipo de enfoque, etcétera, ¿no? Por eso te digo que, bueno, pues al final, pues todo coge inspiración de algo más, ¿no? Y puedes crear algo muy interesante desde la inspiración de pequeñas cosas que vas cogiendo de aquí y de allá, ¿no? Exactamente. Y esta película, pues lo hace muy bien, sinceramente. Entonces, y justamente hablando del fenómeno Longlegs con el que hemos estado hablando al principio y ya cerrando el círculo, claro, yo creo que hay una diferencia y nos viene muy bien porque son películas que se han estrenado casi a la vez, Y por son lo menos aquí en antítesis España. una de la otra. Son antítesis la una a la otra, pero sí que tienen como cosas en común en cuanto al culto que o a la fuerza que se le está dando a esa película como tal, ¿no? Y es que, por ejemplo, Longlegs se esfuerza con su estética, con el coger referencias del cine de los 90, o sea, está como muy medida para crear un producto que lo han sabido explotar muy bien, que está muy bien, que tiene sus fallos, pero la película es muy notable, está muy bien. Pero creo que se esfuerza demasiado en ser algo. Está demasiado forzada para ser una película de culto. En cambio, de naturaleza violenta, o sea, se transforma en una película de culto en el minuto 1. Y yo creo que ahí está la diferencia. Que Chris Nash ha acabado pues creando una película de culto como fue Evil Dead en su momento o lo fueron otras películas del género. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que realmente igual tampoco toda la intención es de Oz Perkins, pero realmente Longlegs es una película que con todo tiene sus valores, ¿eh? Es una película, sí. Mira, es una película que tiene una cosa muy buena, a mi entender, que me pasó también con Midsommar, esto lo comenté en un desenfoque, que es que sales del cine y dices, pues no sé si me ha gustado, ¿no? Porque tiene cosas que sí, cosas que no y cosas que hay que madurar en la cabeza, ¿no? Y eso me pasó con Longlegs. Y de alguna manera se nota mucho ese bisturí, se nota mucho esa medida para hacer un producto que se convierta o que tenga la pretensión, ¿no? De ser algo de culto de cara al espectodor. Claro, y mucha culpa de ello, mucha culpa de ello es de la campaña de marketing. Es de Neon, claro. Es la campaña de marketing, que, o sea, queremos mucho a Neon porque es como la hermana pequeña de A24 y nos gusta mucho que esas productoras saquen productos o producciones como Longlegs, ¿eh? No es una crítica, pero sí que es verdad que esa intencionalidad que tiene Longlegs por ser película de culto, de naturaleza violenta, de forma natural, lo consigue, sin ningún tipo de intencionalidad, más claro, que el hacer la visión del director. Claro, porque dentro de todo el circuito habido y por haber, desde la preproducción hacia la edición, por decir de alguna manera, o sí. Postpro de la película,
no ves ninguna intencionalidad por ningún lado. En cambio, en Lone Legs ves que es demasiado comedido, está demasiado estudiado todo Milimetrado todo. para que Sí. funcione, y funciona, y maravilloso. Al final Y el repito, marketing... no es malo, no es malo. No, es malo. el marketing es para eso. Hay veces que funciona y no funciona. Entonces utilizaron unas técnicas que en Lone Legs que les funcionó muy bien a The Blair Witch Project, del Blair Witch Project en su momento, y les ha funcionado muy bien. Y bueno, ha creado esa especie de debate entre entre gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada, ¿no? Esa dualidad, ese versus, pero bueno, que está muy bien, pero sí que la veo, pues eso, demasiado artificioso todo. No la veo como... O sea, hay veces que la veo de autor, pero en otras como que quiere jugar demasiado conmigo entre lo que se ve, lo que no se ve, lo que me cuenta, lo que no me cuenta, demasiado. Y hay veces que llega un momento de la película que no entras tampoco en el juego. Dices, a ver, no da para mucho más esto. A mí lo que no me gusta de Lone Legs es que lo que me hubiera gustado de Lone Legs es lo que me da la sensación de que se han guardado para una secuela. Es decir, veo en Lone Legs que se ha puesto mucho énfasis en potenciar elementos que a mí se me antojan vacíos. Y sin embargo, lo que sí creo que hubiera funcionado en la película, o lo que sí creo que me hubiera gustado mucho, me da la sensación, o no, pero de alguna forma veo que lo van a explotar de cara a una posible secuela. Y eso me cabrea un poco. Con todo y que la película me gusta y le veo su valor, pero creo que no es lo que ellos creen que han creado, o lo que incluso mucha crítica internacional ha dicho de la película. Yo creo que es una película que en muchos aspectos tiene contenido vacío, que realmente quiere generar como una especie de mitología, debate sobre ciertas cosas que luego no hay nada. No hay absolutamente nada. Y por poner un ejemplo, el personaje de Lone Legs quiere jugar a enseñártelo poco, a que simplemente pues se quede ahí como un personaje que es como muy, muy esotérico, que no lo explotan mucho, ¿no? Y creo que se tendría que haber explotado mucho más. Porque precisamente es el personaje que le da nombre a la película y es el personaje que cuando acaba la película menos te interesa. Es el personaje que menos te interesa, porque lo que has visto no te aporta absolutamente nada del personaje. Te aporta más la otra personaje, ¿vale? Por no decir spoilers. Sí. No la protagonista, sino la otra personaje que Lone Legs, realmente. Entonces, no sé. Sí, pero haciendo un paralelismo de naturaleza violenta, es que tampoco no sabes mucho de Johnny. Tampoco te interesa saber mucho de Johnny. Es que te da igual. Pero la película lo hace mejor. Lo hace mejor. Porque te lo muestra. Es que encima te muestra su cara. Sí, porque... Y le da igual. Porque te naturaliza. Y de ahí viene también lo de naturaleza. Porque es todo como demasiado natural. Es que aceptas ese juego. Vale que no me das información de... O sea, al principio no sabes muy bien de qué va en la primera media hora de la película, no sabes bien qué está sucediendo. Porque está como... Incluso está como muy mal explicado todo, no sabes de qué va, solo ves a un personaje que camina, ¿no? Y ya está, no sabes por qué, hacia dónde se dirige, qué objetivo tiene, no sabes absolutamente nada, ¿no? Pero entras en el juego. No, y no solo entras en el juego, sino que eso lo hace muy bien también, de naturaleza violenta, que es que
te va narrando la historia con las conversaciones que vas escuchando. Exactamente, porque tiene ese hilo narrativo, esa hilatura entre las diferentes conversaciones, hace que como espectador, al haber tan pocas, tengan más importancia. Sí, y yo creo que eso también lo coge del espíritu del videojuego, ¿no? Un poco, porque Exactamente. al final los videojuegos que son de este estilo construyen esa narrativa, ese hilo narrativo a través de las conversaciones, de las grabaciones de voz, Exactamente, de todo esto, ¿no? es Y construye esa historia a partir de esas conversaciones que de tú esas vas escuchando. conversaciones, sí. Por eso me recordaba tanto a un videojuego, ¿no? Porque hay Ujú. momentos en los que parece que tú puedas estar manejando a ese personaje, y hay otros momentos como de cinemáticas donde hay interacciones entre los diferentes personajes y suceden cosas. Sí. Y, o sea, tiene como una estructura como muy de videojuego, de survival horror. Sí, tal cual. Pues no sé, yo creo que ya poco podemos hablar más. La Podemos, hemos ensalzado. Queda claro que nos ha gustado, ¿no? De naturaleza violenta, Sergio. sí. A partir de aquí, pues eso. Y si tenéis curiosidad, darle una oportunidad. No sé si todavía está en pantalla grande, creo que ha durado poquito, creo que ya no está, pero Sí, estará, si no está dentro de pocas semanas, estará en plataforma en seguro. plataformas, estará dentro Ujú. de muy poco. Darle una oportunidad a la película, aún así volver a repetir que es una película para gente sensible, no es para vosotros, es una película con mucha violencia, una violencia muy explícita, pero es una película con un enfoque diferente que le da la vuelta a todo el subgénero del Del slasher, slasher. y es una película muy interesante. Por lo menos, que ya es mucho decir en el mundo del cine, es interesante. Y eso para mí es mucho. Y es diferente al final. O sea, realmente en un género como es el del cine de terror, ¿no? Que está todo tan saturado y que Hmm. va todo por épocas, ¿no? Pues tenemos la época de los slashes, luego la época de las casas encantadas, luego la época de los asesinos en serie, ¿no? Y el ver un producto o una producción que es diferente a todo lo que has visto, ¿no? Y que te aporta un valor diferencial, pues al final yo creo que para todo amante del género sí que es verdad que es una película muy violenta en ciertos momentos, pero ese valor que te aporta, ¿no? Dentro de ese género, Sí, creo que vale la pena. Yo vale la creo pena. que vale la pena Vale hacer la el pena. esfuerzo Sí, de verla y al menos pues tener una opinión, ¿no? Sobre ella. sí. Y si nos gusta, pues ya sabéis, nos lo ponéis en los comentarios Nos lo comentáis. y debatimos. Exactamente, exactamente. Así que nada, damos por cerrado nuestro primer debate a 3 actos. Y bueno, ya encontraremos el momento para hacer lo mismo con otra película, debatirla y explicar cosas de su producción y de cosas que le rodean, referencias y sobre todo nuestra opinión. Y sobre todo, pues si os ha gustado este formato nuevo que nos hemos sacado un poco de la manga, en plan, pues eso, el debate en 3 actos, ¿no? Diferenciados, que hablamos de cosas distintas, pues hacérnoslo saber en los comentarios también, que nos gusta saber un poco, pues, por dónde tirar para saber si os gusta un contenido u otro. Y yo creo que aquí nos despedimos ya, Sergio, ¿no? Lo Nos típico. despedimos ya. Un Nos like. despedimos. El like, que no cuesta nada. Un like no cuesta nada. Un comentario cuesta algo más, pero también es bien recibido. Y, y si no estáis suscritos, pues os invitamos a suscribiros al canal. Sí, suscribiros porque tanto el like como el suscribirse le dicen al algoritmo de YouTube que esto os gusta
y que debe mostrárselo a más gente. Así que nos ayudaréis un montón si hacéis ese pequeño esfuerzo. Y pues nada más, que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que ha sido un placer debatir sobre De naturaleza violenta, una película de Chris Nash fantástica y que nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en breve. Chao. Chao.